Listo, chicos. Ok, entonces vamos a retomar un poquito lo que comenzamos a ver la sesión anterior. Me voy a regresar nada más para hacer una recapitulación rápida y recordar un poquito lo que estamos observando. Ay, perdón. Recuerden, nuestro tema 1 es metabolismo del nitrógeno, entonces estamos ahora sí que comenzando a revisar un poquito dónde encontrábamos el nitrógeno y qué es lo primero que va a ir ocurriendo con él. Entonces dijimos, el nitrógeno, como muchos otros elementos de la tabla periódica, tienen un ciclo general que va a pasar por formas en las cuales va a pertenecer a organismos biológicos y formas en las cuales lo podemos encontrar de manera ambiental en la naturaleza sin pertenecer a algún organismo vivo. Entonces, comenzamos mencionando un poquito que es de los elementos más abundantes a nivel atmosférico, pero a pesar de su abundancia, las formas químicas en las que se encuentra no son disponibles para los organismos vivos y de ahí que se hayan adaptado a algunas especies, principalmente bacterianas, para lograr esta fijación de nitrógeno, es decir, que parte de su metabolismo literalmente lo tome del aire, así como nosotros tomamos oxígeno, lo pueda integrar dentro del metabolismo y lo transforme a formas usables para las especies superiores como plantas y animales. Entonces, hablamos aquí de algunos organismos que van a generar una simbiosis por aquí con las plantas, en las cuales van literalmente a invadir a la planta, van a generar ahí sus colonias de hábitat y van a ayudarle, le van a proveer ese nitrógeno que la planta necesita y la planta pues lógicamente le va a proporcionar alguna serie de compuestos químicos que también la bacteria necesite, de manera que ambos organismos puedan ir ganando en esta asociación. Aquí hablamos un poquito de que existen distintos tipos de bacterias en el suelo, bacterias fijadoras que van literal a tomar el aire, el nitrógeno del aire y transformarlo en amoníaco. Este amoníaco, perdón, este amonio lo van a transformar otro tipo de bacterias, que son bacterias nitrificantes, en nitratos y posteriormente estos nitratos, en caso de ser necesario y de que se encuentren por aquí cerca las colonias bacterianas desnitrificantes, lo van a tomar y lo van a devolver en su forma gaseosa a la atmósfera. Entonces aquí tenemos una pequeña parte del ciclo, algunas especies que justo son muy específicas de acuerdo al tipo de planta de la que estemos hablando. Y pues hablamos también ahí un poquito de la importancia ecológica, incluso en la rotación de los cultivos. Hablamos también un poco de la formación de nódulos, es decir, cómo es que se generan estas estructuras que parecen como tumorcitos en las plantas, cómo se lleva a cabo este proceso de generación del nódulo y de infección de la planta. Y finalmente, pues hablamos del complejo nitrogenasa, que dijimos este complejo lo tienen a la fecha, está reportado para todas las bacterias que tienen una participación en el metabolismo del nitrógeno. Todas las bacterias que son fijadoras de nitrógeno van a tener dentro de su metabolismo la participación de este complejo nitrogenasa. Dijimos existe una reacción general en donde nosotros partimos del nitrógeno atmosférico, necesitamos movimiento de protones y de electrones y aporte de ATP para lograr obtener moléculas de amoníaco, hidrógeno diatómico, moléculas de ADP que ya liberaron justamente grupos fosfato y con esa liberación de grupos fosfato, pues tenemos ahí la contribución energética. Entonces, en esta parte, si recuerdan, mencionamos un poquito que la reacción en realidad ocurre en la segunda parte o en el segundo, la segunda subunidad del complejo nitrogenasa, que es esta parte de aquí, en donde tenemos la necesidad de átomos de molibdeno y átomos de hierro, que van a ir cambiando de forma reducida a forma oxidada para poder permitir esta unión de nitrógeno con hidrógeno para formar amoníaco y liberar hidrógeno gaseoso.
Entonces, si recuerdan, les dije aquí parece hasta como un engrane porque estamos viendo que la primera reacción nos la marcan en este sentido, reduciendo molibdeno y hierro, pasándolo a la forma oxidada. Esta forma oxidada, al tener o al necesitar ese renovarse para seguir disponible, va a generar que el hierro reducido que se encuentra en la primera parte del complejo cambie a su forma oxidada, y en esta forma oxidada es donde necesitamos el aporte de ATP, de manera que aquí es donde se va a liberar el ADP, el fosfato inorgánico, y también vamos a requerir por aquí la participación de la ferredoxina, que va a cambiar de estado reducido a estado oxidado. Entonces, este complejo va a ser parte fundamental del proceso de fijación de nitrógeno, pasándolo de nitrógeno atmosférico, nitrógeno gaseoso, a amoníaco. Entonces fue una parte interesante. Esta parte se me complicó subirles las lecturas porque el Teams no me dejaba, no me marcaba que estuviéramos conectados. Entonces hoy se las cargo, no hay ningún problema. Vamos retomando un poquito esta parte. Nada más les menciono parte del proceso Haber-Bosch antes de pasarnos ya como tal a nuestro tema que continúa el día de hoy. Parte del proceso Haber-Bosch está involucrado justo en este texto, que es una de las lecturas que van a retomar, que es la fijación del nitrógeno y la agricultura. Es importante porque a la fecha nosotros sabemos o ya identificamos bastante bien a lo largo de nuestro planeta en muchas ciudades, sobre todo, bueno, comunidades rurales generalmente, en donde la agricultura es parte del proceso central de actividad económica. Se requiere, se necesita un suplemento de nutrientes a partir de la adición de fertilizantes. Sabemos que ahorita pues está muy de moda que todo tiene que ser orgánico, y de pronto pues eh, mucha gente está haciendo composta, incluso vendiendo composta, y pues está súper genial porque finalmente es producto de desecho de, ahora sí que de organismos, por eso se le denomina orgánico. Sabemos que la palabra incluso pues está ahí medio, yo diría medio trucada, porque pues no podemos decir que es algo orgánico o inorgánico cuando sabemos que en realidad orgánico se refiere a que contenga compuestos de carbono, pero llegan a utilizar esa palabra más bien para indicarnos que son compuestos pues que vienen realmente bastante limpios, que no se están utilizando ni fertilizantes ni hasta cierto nivel pesticidas para control de plagas de los cultivos. Eso garantiza, lógicamente, una cierta calidad de los productos que nosotros consumimos, y a nivel internacional sabemos que hay países que son muy, muy especiales, simplemente Estados Unidos, que no permite el ingreso de ciertos productos que no garanticen esa, pues esa limpieza, ¿no?, de los productos. Entonces, retomando esa parte, el uso de fertilizantes a la fecha pues está tratando de ser más regulado, pero lo que sí es una característica clave, una característica central de los suelos en donde se comienza a hacer uso continuo y hasta cierto nivel desmedido de la producción de alimentos, pues es un agotamiento del suelo. Es decir, vamos literalmente a acabarnos los nutrientes que ahí se encuentran, porque la producción de alimentos va a tomar esos nutrientes del suelo. Se requiere que la planta crezca, sí, y aunque la mayor cantidad de la planta es biomasa generada a partir del dióxido de carbono atmosférico, muchos de los nutrientes del suelo están integrándose a las plantas. Entonces piensen en zonas de cultivo que son hectáreas y hectáreas, que dependiendo del cultivo que estemos nosotros realmente generando, va a tener requerimientos específicos, ya sea más o menos cantidad de nitrógeno, de fósforo o de algún otro mineral que se encuentre disponible. Entonces, si realizamos el cultivo por 2, 3, 5, 10 años, eventualmente agotamos el suelo. ¿Qué se necesita? Pues hacer una rotación de cultivos, que es lo que hasta años no tan, pues no tan anteriores, no tan antiguos, es lo que se viene planteando, hacer una rotación de cultivo, de manera que tengas especies intermedias en los cultivos anuales o estacionales,
que puedan generar este tipo de asociación con bacterias, y las bacterias, de cierta manera, contribuyen en gran medida a tomar o a restaurar ese tipo de nutrientes que se están degradando, que se están agotando por el uso constante de los cultivos. Entonces, es un proceso interesante. Entonces, aquí el proceso Haber-Bosch lleva el nombre de dos investigadores, Fitzhaber y el otro que no recuerdo, que se apellida Bosch, ahorita les doy el nombre. Estos dos investigadores, de hecho, son una controversia y es parte de lo que ustedes van a leer. Fueron galardonados con un premio Nobel por haber descubierto justamente este proceso, el proceso Haber-Bosch, que permite, a través de una secuencia de reacciones químicas, poder transformar el el hidrógeno atmosférico en amoníaco. Entonces, al generar esta transformación, nosotros utilizamos prácticamente este proceso o dependemos de este proceso sin darnos cuenta todos los días, porque estamos consumiendo productos, sobre todo quienes estamos en las ciudades más habitadas que no producen alimentos como tal, sino que únicamente los consumen. Estamos necesitando una gran cantidad de alimentos que no podrían producirse si no fuera por esa gran cantidad de fertilizantes que permiten el óptimo crecimiento y en algunos casos el rápido crecimiento de los cultivos. Entonces, ¿por qué les menciono aquí que hay una controversia? Si dirán, ay, pues ese proceso parece beneficiar enteramente a la población. Bueno, este proceso se generó o se modificó a partir de un proceso en el cual este investigador Haber le tocó habitar por ahí en la Primera Guerra Mundial y, disculpen, déjenme conectar aquí, habitó en la Primera Guerra Mundial y justamente en esa época, en esos tiempos, fue donde desarrollaron las técnicas o la metodología pues bastante cruel, disculpen, ahí se está moviendo esto, la técnica o la metodología bastante cruel para poder generar gas de nitrógeno y pues por ahí quienes hayan leído un poquito acerca de la Primera Guerra Mundial, pues fueron épocas, fueron zonas del mundo que se vieron bastante afectadas por este tipo de gases que se generaron, que pues estaban diseñados realmente por ahí para matar a la gente, ¿no? Entonces, son gases tóxicos y por eso les menciono, es hasta cierto punto una controversia, porque llegaron a darle el premio Nobel por un desarrollo a partir de algo que en realidad no fue inventado con una finalidad pues de ayuda, ¿no? A la población mundial. Entonces, hasta este punto tenemos por aquí justo las lecturas que les comentaba, en las cuales vamos a retomar un poquito qué es el proceso Haber-Bosch, cómo lo desarrolló y realmente, pues a la fecha, para qué nos estaría sirviendo, ¿no? Entonces, vamos a retomar estas lecturas. Ahorita se las dejo aquí para que puedan identificar tanto parte del proceso como pues ahora sí que un poquito entrarle a la parte ética de lo que significa o de lo que implica el desarrollo tecnológico, porque pues sabemos que la ciencia como tal, en todos sus campos, en todas sus áreas, tiene que seguir esos principios actualmente de bioética, no solamente de generación del conocimiento, sino de la consideración de lo que significa o de lo que va a implicar los descubrimientos que estamos realizando, ¿no? Entonces, por ahí también como parte pues ahora sí que de los descubrimientos que han existido a lo largo de la historia, por ahí está también la frase famosa de Einstein, ¿no? Si hubiera sabido para qué iba a ser utilizado su descubrimiento, pues que no lo hubiera realizado en realidad, ¿no? Y él refiriéndose en el caso justamente también de que su desarrollo aplicado de las ecuaciones que generó sobre la energía nuclear finalmente tuvo una implicación pues bastante drástica y bastante severa en cuanto a algunas poblaciones en el mundo. Entonces, bueno, queda meramente aquí como
pues ahora sí que la nota o el dato extra, pero este proceso Haber-Bosch sí es interesante que lo revisemos, que lo retomemos un poquito más a fondo con estas lecturas que les voy a hacer llegar aquí en una asignación en su sección de tareas, ¿sale? Entonces, sin problema, creo que ya hoy no nos va a dar lata la computadora porque me dejó abrir la sesión después de reiniciar. Entonces esperemos que sí les puedo cargar hoy sus lecturas de este proceso interesante. Ok, entonces fíjense bien, hasta aquí habíamos dejado, ya nos echamos otra vez una buena parte de la clase. Habíamos mencionado hasta donde íbamos la primera parte del proceso del gran ciclo del nitrógeno, que es justamente la fijación del nitrógeno atmosférico en formas utilizables. Ahora, si nos vamos un poquito a lo que yo les mencionaba sesiones anteriores, los organismos que van a tomar esas fuentes primarias de nitrógeno, pues van a ser las plantas. Van a tener ahí pues su gran aporte como productores primarios, generando ahora sí ya como tal de esas formas químicas compuestos orgánicos, es decir, van a hacer que ese nitrato o nitrito que se esté consumiendo o que les esté aportando una bacteria fijadora, a partir de esas formas químicas, integrarlas como tal a los aminoácidos que forman parte de su estructura en las proteínas. Y entonces ahora sí, esos aminoácidos van a pasar a formar parte de la dieta de organismos consumidores primarios, secundarios, terciarios, etcétera, dependiendo qué tan larga sea la cadena. Volvíamos a mencionar, si nosotros nos tomamos o nos comemos, por ejemplo, un brócoli, pues quedamos en el punto de consumidores primarios. Si más bien un ratón se comió el brócoli y luego a ese ratón se lo comió, no sé, otro depredador y así sucesivamente, pues entonces ya vamos cambiando, ¿no? De rango o de sitio en esa gran red trófica, en esa gran red que implica la interacción de los organismos en un ecosistema tratándose de cadena alimenticia. Entonces, bueno, ¿por qué es importante esto? Porque otra vez tenemos que identificar que para muchísimos de los ciclos dependemos de los productores primarios. Si no existieran tal cual como productores de oxígeno, pues no existiríamos nosotros, no existiría la atmósfera como la conocemos. En este otro ciclo, ciclo del nitrógeno, vuelven a ser una parte esencial del ciclo porque son los primeros que van a generar como tal la forma adecuada que va a ser ingerida y que va a ser metabolizada por el resto de organismos animales por encima de la cadena. Entonces, fíjense bien, una vez que los aminoácidos ya se construyeron, todavía no nos centramos en cómo se construyen, es la siguiente parte del tema, entonces nos vamos a enfocar primero en la parte degradativa y después en la parte de síntesis. Bueno, entonces, imaginemos que ya tenemos los aminoácidos construidos, ya la planta se encargó de generar ahí en su metabolismo cada tipo de aminoácidos y entonces nos pasamos a ubicar que vamos a tener una diferencia en aminoácidos que se van a separar, que se van a clasificar en aminoácidos esenciales y no esenciales. Fíjense bien, esto es para el ser humano, que es en donde nosotros nos enfocamos en estudiar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, vean, de nuestra gran cantidad de aminoácidos que mencionamos desde la asignatura anterior, que eran 20 los principales, que eran los más conservados y que tienen una cierta estructura, que tienen una nomenclatura abreviada de 3 letras y una abreviada de una letra. Estos principales que dijimos van a clasificarse esenciales y no esenciales. Los aminoácidos no esenciales van a ser los que sí podemos sintetizar. Por eso no son esenciales, porque nosotros podemos, a partir de algún otro compuesto que tengamos disponible en el organismo, comenzar a sintetizarlos. Sin embargo, los aminoácidos esenciales
son los que no vamos a poder sintetizar y se les denomina esenciales porque son esenciales en la dieta. Entonces, consideren aquí esta característica, esenciales, no los podemos sintetizar, entonces es esencial consumirlos a partir de nuestras fuentes de alimentos. Incluso aquí nos marcan, hay algunos que son esenciales para niños. Fíjense bien, siendo adultos ya los podemos construir, pero siendo niños no. Y aquí entra también un poquito las características generales del metabolismo que van cambiando conforme nosotros vamos envejeciendo. Entonces, ubiquen bien, hay aminoácidos esenciales para niños que ya no van a ser esenciales en la etapa adulta y hay aminoácidos que van a ser esenciales a lo largo de toda la vida. Entonces, aquí podemos encontrar fenilalanina, leucina, lisina, metionina, isoleucina, treonina, triptofano y valina. Si se fijan, pues nos dice ahí, bueno, es más o menos la mitad, es un poquito menos de la mitad de los que normalmente venimos mencionando. Sin embargo, no se les olvide, existen algunos otros aminoácidos que van a ser específicos para algunas especies. Entonces, no los dejen tan olvidados y recuerden por ahí que esos otros aminoácidos que no estamos viendo aquí también llegan a tener una interacción en algunas rutas muy específicas, tanto de plantas como de animales o de bacterias, y pues son necesarios y también entran en el metabolismo del nitrógeno porque contienen dentro de su estructura ese grupo amina característica. Entonces, fíjense bien, vamos a enfocarnos en esta parte que les menciono que es la degradación oxidativa. Recuerden o retomen por ahí un poquito el contenido de la asignatura anterior en donde revisamos que para obtener energía las células van a poder partir esencialmente de tres fuentes. Carbohidratos, que es la fuente más común, la fuente más característica. Lípidos, que es una forma de almacenamiento de compuestos carbonados que van a almacenar una gran cantidad de energía y van a ser como que la segunda opción para la célula. Si no hay carbohidratos, va a empezar a tomar reservas lipídicas. Y aquí, en esta parte, es donde nos vamos a enfocar en la tercera o en la última opción de la célula. Si ya no hay carbohidratos ni hay lípidos, perdón, nos vamos a ir a degradación de proteínas. Si recuerdan, por ahí quienes tomaron la asignatura conmigo, me la pasé diciéndoles, proteínas es lo último que va a tomar la célula, es la última opción, va a ser lo último que se le ocurra tomar, porque si recordamos un poquito las funciones proteicas, son bastante distintas y le ayudan a la célula de muchas formas. Pensábamos en una función estructural, en una función de transporte, en una función enzimática, etcétera. Ahí teníamos una gran cantidad de funciones de las proteínas. Entonces, esas funciones hacen que justo la proteína sea ideal para eso y no tan ideal para aportar energía. Por eso es que para la célula es la última opción en el caso de querer generar energía, pero sí puede hacerlo en condiciones esenciales, digo, especiales. Entonces vamos a pasar ahorita a identificar esa parte. Observemos aquí la degradación oxidativa, nos vamos a enfocar nuevamente un poquito en animales porque es donde está más estudiado, donde tenemos más datos de cómo está ocurriendo. Va a poder darse en tres momentos o en tres posibles situaciones de la célula. Primero, durante la síntesis y degradación normal de proteínas. ¿Cuándo ocurre esta degradación normal? Pues cuando las proteínas ya no son necesarias o cuando ya tenemos un exceso de cierto tipo de proteínas. Por ejemplo, pensemos en la hemoglobina que se encuentra en la sangre. Si la persona que contiene o que sea nuestro modelo para estar hablando esta sesión, si la persona de pronto comienza a tener alguna desventaja en captación de oxígeno o incluso en la síntesis de células rojas de eritrocitos, que son los que contienen la hemoglobina, lógicamente ya no se va a requerir tanta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor
ya la producción de hemoglobina abajo. Entonces, ¿qué va a pasar con la hemoglobina que no sea necesaria? Pues va a comenzar a degradar. Podemos pensar, por ejemplo, en personas que sufren anemia y la anemia va justamente ligada a una baja en hemoglobina. ¿Qué ocurre? Pues que empieza a degradar esas proteínas celulares porque ya no las está aparentemente necesitando. No quiere decir que la anemia sea algo ideal, de hecho generalmente trae consecuencias severas, pero para el organismo el detectar que ya no se necesita esa cantidad de proteína las va a mandar a este tipo de procesos, a degradación. Ya no son necesarias, las degrada. Pensemos, por ejemplo, en un organismo que se encuentra en crecimiento a nivel general. Dentro del metabolismo de los animales, va a llegar un momento en el cual ya no estemos necesitando que las células aumenten de tamaño. Entonces, esas proteínas van a dejar de producirse y lo que tengamos de tamaño excesivo va a comenzar a degradarse. ¿Sale? Entonces, tenemos por ahí distintos lugares en los que podemos ubicar esta degradación normal de proteínas. Pensemos, por ejemplo, cuando hay zonas del cuerpo que sufren algún daño, la célula como tal entra en un proceso denominado apoptosis, es decir, muerte celular programada. La misma célula se da cuenta que, híjole, no, por algún daño, necesito que este daño aquí se detenga, entonces lo que voy a hacer es matar las células que rodean cualquiera que haya sido el daño, pues imaginen una quemadura, un proceso de herbivoría en plantas, etcétera, y el organismo piensa, no necesito que ese daño continúe avanzando dentro del organismo. Entonces mato las células que se encuentren rodeando cualquiera que haya sido ese daño y todas esas proteínas que están formando la estructura se van a ir lógicamente a degradación. Entonces ahí tenemos distintos ejemplos en los cuales a nivel celular se requiere que las proteínas que ya no sean útiles se degraden. Luego, el segundo proceso es cuando una dieta es rica en proteínas. ¿Qué va a ocurrir? Se va a catabolizar el excedente. Entonces, fíjense bien, aquí hay una diferencia bien interesante, una diferencia clave entre los grandes grupos de biomoléculas. Por ejemplo, los carbohidratos, desde los temas previos que ustedes ya revisaron, los carbohidratos van a ser ingeridos y lo que no sea necesario se va a ir a almacén en forma de lípido. De ahí la importancia de regular muy de cerca qué es lo que estamos ingiriendo. Si estamos consumiendo las cantidades realmente necesarias, perdón, de carbohidratos o de lípidos, porque si no las estamos regulando, si estamos consumiendo más de lo necesario, vamos a empezar a almacenar en forma de lípidos y vamos a seguir almacenando hasta que de pronto ya tenemos un aumento de peso y volumen, de peso y talla bastante considerable. Y para eliminar esa gran cantidad de nutrientes de reserva, pues nos cuesta bastante trabajo, ¿sale? Entonces, observen la diferencia con los aminoácidos. En el caso de los aminoácidos, si estamos almacenando o más bien si estamos consumiendo muchos, se van a catabolizar los que no se necesiten porque los aminoácidos no pueden almacenarse. Entonces, de ahí un poquito lo que hacen o lo que acostumbran generar las personas que llevan, por ejemplo, una dieta así como muy de gimnasio para construir músculo o que ya están muy enfocados en la parte de fisicoculturismo, generan dentro de su dieta gran cantidad de aporte proteico. Comen pura carne magra, comen mucho atún, comen jamón de pechugas de pavo, comen lo que se les ocurra a ustedes que tenga muchísima cantidad de proteína y prácticamente nada de carbohidratos. Nada, reducen muchísimo o eliminan su consumo de lácteos, su consumo de harinas, tortillas, panes, nada de eso prácticamente entra en la dieta porque lo que les interesa es tener una dieta rica en proteínas. Dejan de consumir carbohidratos y lípidos que sí se almacenan para consumir únicamente proteínas que les den la forma estructural
al cuerpo, a la musculatura que van necesitando. Ahora, ubiquen bien aquí, no significa que ese tipo de dieta sea la indicada. ¿Por qué? Pues recuerden, nuestras células están diseñadas para llevar a cabo toda una secuencia de reacciones metabólicas que involucren, por ejemplo, la glucólisis, de donde rápidamente podemos obtener energía, la beta oxidación, que involucre la degradación de lípidos o incluso rutas en las cuales lleguemos más bien a la construcción de lípidos que son parte necesaria y estructural de las membranas de todas las células. Entonces, si nosotros dejamos de consumir carbohidratos y lípidos en cantidades adecuadas, sí vamos a tener, por ejemplo, una mayor producción de músculo, sobre todo quien está haciendo ejercicio, pero ahorita más adelante vamos a revisar también hay una implicación sobre el metabolismo del nitrógeno. Por ahí habrá quien haya escuchado de algunas enfermedades, como por ejemplo es que tiene ácido úrico o gota. ¿Por qué? Pues porque consumen una gran cantidad de aminoácidos, una gran cantidad de proteínas que eventualmente también llegan a generar en exceso sintomatología específica para algunas enfermedades. Entonces, ahora sí que con lo que estamos revisando hay que tomar en cuenta que nada en exceso, como siempre nos han dicho, nada en exceso está bien, porque si nos pasamos de carbohidratos y lípidos, caemos en obesidad, pero también si nos pasamos de aminoácidos, también podemos llegar a tener alguna enfermedad severa. Entonces, tengan en claro esos puntos clave. Entonces, ¿cuál es la característica que les mencionaba, bien contrastante? Carbohidratos en exceso se van a ir a rutas de almacén en forma de lípidos. Lógicamente, lípidos en exceso también pueden almacenarse, pero aminoácidos no pueden almacenarse. Entonces, cualquier dieta que tenga un gran aporte de proteínas va a catabolizar el excedente para poder excretarlo. Y la tercera situación en la cual vamos a tener una degradación de proteínas o de aminoácidos en este caso, va a ser durante la inanición, es decir, cuando estamos mucho tiempo en ayuno o cuando tenemos alguna complicación crónica como es la diabetes. Recuerden aquí un poquito, la diabetes está regulada por la producción de insulina. Entonces, las personas diabéticas tienen una baja o de plano nula producción de insulina. La insulina es la que regula que pueda ingresar la glucosa en la sangre o en la célula en este caso. Si no hay suficiente insulina, la glucosa, aunque nosotros la estemos consumiendo, no va a poder entrar de forma adecuada a la célula para comenzar los procesos de degradación y obtención de energía. Entonces, la célula va a detectar, pues aquí no hay glucosa, sin embargo, en la sangre sí hay y puede haber una gran cantidad. Entonces, hay personas que llegan a tener hiperglucemia o hipoglucemia, dependiendo de si las cantidades de azúcar en sangre son muy altas o son muy bajas. Y entonces, dependiendo justamente de esto, van a ser los procesos que la célula determine. Si la cantidad en sangre es muy alta o muy baja, podemos tener incluso personas que llegan a caer en coma. ¿Por qué? Pues porque no son las cantidades que se requieren en sangre. La cantidad de azúcar en sangre debe estar altamente regulada. De ahí que las personas con diabetes necesiten todos los días estar revisándose qué nivel de azúcar tienen, por si es necesario y en qué cantidad adicionar insulina a su organismo, que permita que esta glucosa que está circulando por la sangre pueda realmente entrar en las células del organismo y comenzar un metabolismo como tal para obtener energía. Entonces, aquí tenemos nuevamente la relación entre distintas rutas, carbohidratos y proteínas. Si no hay glúcidos, como por ejemplo es la parte de inanición, si ya pasé muchísimas horas en ayuno, las células van a detectar, uy, no está entrando nada de carbohidratos, no estamos teniendo o no estamos pudiendo realizar
nuestro metabolismo para obtener energía. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a recurrir entonces a lípidos. Si ya no hay lípidos, pues entonces sí, recurro a proteínas. Y en el caso de la diabetes lo mismo. Si hay glucosa en sangre, pero no hay glucosa en células, la célula lo detecta y dice, oh, bueno, entonces voy a tomar las fuentes alternativas y comienza a utilizar proteínas como combustible. Ahora podemos observar aquí nuestro esquema general que está marcado un poquito por el catabolismo que sigue distintas rutas. Observemos, comenzando por una proteína intracelular, es decir, esta proteína literalmente es la que forma parte de las estructuras celulares generales, ya sea proteínas de membrana, ya sea proteínas de transporte, ya sea proteínas enzimáticas, todas formadas por aminoácidos, al igual proteínas de la dieta que estemos consumiendo, formadas por aminoácidos. ¿Qué va a ocurrir? El metabolismo va a tomar dos rutas principales. Si se va por los alfa-cetoácidos, por aquí si se acuerdan estaban los cuerpos cetónicos, va a poder generar productos que se vayan al ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. ¿Para qué? Para generar el producto de desecho, dióxido de carbono y agua a partir del proceso respiratorio, que si recuerdan involucra también a la cadena de transporte de electrones, o puede salir del ciclo del ácido cítrico para ir a generar glucosa. Entonces, fíjense bien, si se va a generar glucosa, va a retomar nuevamente el proceso, primero la gluconeogénesis para generar glucosa y después, si ya hay ahora sí las cantidades adecuadas de glucosa en sangre, pues en sangre o en célula, entonces ahora sí vamos a tomar una ruta metabólica que implique a la glucólisis, por ejemplo, para obtener energía. Y por otro lado, si esta proteína intracelular formada de aminoácidos forma amonio, entonces este amonio se va a la biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y aminas biológicas. Entonces, fíjense bien aquí, es como destruir para volver a construir. Y me van a decir ustedes, bueno, ¿y para qué está haciendo entonces un recambio? Esto suena como muy tonto, es un paso adicional o es una vuelta extra. Si ya teníamos aminoácidos, ¿para qué los desintegras y los va a volver a construir? Ah, pues porque recuerden, los aminoácidos, cada uno tiene funciones específicas y no todos se necesitan en la misma cantidad o en el mismo o al mismo tiempo. Entonces puede ser que tengamos o que estemos consumiendo una serie de aminoácidos que no son necesarios, sin embargo, para nuestro organismo necesitemos algún otro. Entonces, ¿qué va a hacer este proceso catabólico? Degradar lo que consumimos, que venía en una forma, para sintetizar lo que nuestras células sí necesiten, ya sea aminoácidos, nucleótidos o algunas otras aminas, o en su lugar, que todo lo que estemos consumiendo que no sea necesario se vaya directamente a excreción. ¿Sale? Entonces es la forma general en la cual podemos ubicar las diferentes rutas que van a tomar estos aminoácidos. Entonces vamos a enfocarnos un poquito en esta parte que es el catabolismo del amoníaco y los grupos aminoinvertebrados. Entonces aquí hay algo clave que resaltar. Para el catabolismo tanto del amoníaco como de los grupos amino, de los aminoácidos, el primer paso va a ser lógicamente separar el grupo amino. ¿Por qué? Pues porque es el grupo que nos interesa. Entonces, a partir de esa separación del grupo amino, pues ya logramos identificar algún otro tipo de ruta, ¿sale? Entonces, observemos aquí nuestro esquema. Tenemos nuestros aminoácidos que vienen de las proteínas ingeridas. Recuerden, estamos hablando de organismos vertebrados. Aminoácidos que vienen de las proteínas de la dieta diaria. Esos aminoácidos pueden tener ese recambio a proteínas o ser aminoácidos que ya estaban presentes en la célula. Entonces,
Otra vez, pueden venir de la dieta diaria o puede ser que el organismo ya los tuviera en su sistema. ¿Qué va a ocurrir con estos aminoácidos? Si ya estaban en el sistema, pueden irse a formar proteínas o las proteínas del sistema pueden degradarse para obtener el aminoácido en su forma de monómero. Estos aminoácidos, observen, al eliminar inicialmente el grupo amina, este grupo amina, vean el primer paso, es bien clave, vamos a necesitar el alfa-cetoglutarato. Si recuerdan, este era uno de los puntos clave o de los compuestos clave del ciclo de Krebs. Entonces, este alfa-cetoglutarato lo vamos a requerir para que sea el receptor del grupo amina que se le va a desprender a los aminoácidos, cualquiera que éste sea. Y al recibir el grupo amina, lo va a recibir en el carbono 2, de manera que al recibirlo se va a eliminar este doble enlace que tenía con el oxígeno, se adiciona el grupo amino y tenemos al aminoácido glutamato. Entonces va a ser el primer punto o el primer paso de transferir un grupo amina de un aminoácido. Se lo transfiere al alfa-cetoglutarato y se transforma en glutamato. Ahora, ¿qué ocurre con la parte restante del aminoácido? Se va a ir a formar alfa-cetoácidos. Fíjense bien, solamente se está yendo el grupo carboxilo, lo que era el carbono quiral, el carbono central, y la parte radical. Estos se van a ir a formar alfa-cetoácidos. Ahora, este glutamato que tenemos aquí, que ya tiene el grupo amina, perdón, va a poder liberar ese grupo amina en forma de amoníaco. Observen, se está yendo. Y aquí, en este punto, esta glutamina también va a poder transformarse en glutamato. Observen, la glutamina es uno de los aminoácidos que bien habíamos mencionado en la asignatura anterior, tiene dos grupos nitrogenados. El amino característico de la parte general de un aminoácido, vean, aquí está el carboxilo, aquí está el amino, carbono central, hidrógeno y parte radical, y en su radical contiene otro grupo nitrogenado. Esta glutamina forma parte esencial de músculo y algunos otros tejidos, pero esencialmente de músculo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esta glutamina puede transformarse a glutamato. Si libera este grupo, el grupo amino de su zona radical, va a transformarse a glutamato. Entonces, al liberar un grupo amina, se viene hacia acá nuestro grupo y así tal cual se puede ir a excretar como urea o como ácido úrico. Podemos tener en músculo también al aminoácido alanina. Esta alanina, si pierde el grupo ácido, si se desamina, lo va a liberar, también se puede ir a excreción, y la parte que queda, si observamos la estructura general, va a ser una molécula de piruvato. Por ahí recordarán, ¿para qué se ocupaba el piruvato? Pues para entrar directamente a la formación de acetilcoenzima A y posteriormente, posteriormente irse al ciclo de Krebs. Entonces, tenemos aquí nuevamente la conversión o lo que podríamos llamar como la conexión del lenguaje bioquímico de distintos compuestos, porque aquí estamos hablando de la alanina como un compuesto aminoácido perteneciente al grupo proteínas, y si le quitamos el grupo amina, ya estamos hablando de una molécula triosa perteneciente al metabolismo de carbohidratos.
Entonces, fíjense bien cómo tenemos conexiones bien interesantes y algo que también es bien importante es que ustedes observen que este recambio, en realidad, la mayoría de los procesos metabólicos de aminoácidos ocurren en el hígado en vertebrados. El hígado va a ser el punto clave de del inicio del catabolismo de los aminoácidos. Entonces, fíjense bien, vamos a pasarnos a esta parte un poquito para ubicar justamente qué ocurre con nuestro proceso digestivo. Ya lo hemos revisado alguna vez anterior para ir ubicando que cada parte del tracto digestivo tiene una función específica. Muchos de los órganos que son considerados órganos accesorios van a tener funciones específicas en procesos que son súper necesarios. Entonces, fíjense bien, aquí tenemos un esquema muy general marcándonos pues prácticamente todo el tracto digestivo, desde la parte inicial que es nuestra boca y nuestras glándulas salivales, generando la primera parte del proceso digestivo a través de la masticación para generar el bolo alimenticio que posteriormente se internaliza aquí en el esófago, llega al estómago, que sería esta primera parte que está aquí, y aquí nos marca, aquí existe una digestión parcial de las proteínas a partir de la enzima pepsina. Entonces, recordando aquí un poquito, recuerden en la saliva tenemos, por ejemplo, la amilasa que degrada almidón, que es un carbohidrato, pero también podemos llegar a tener el paso de las proteínas que no son carbohidratos, es decir, la amilasa de la saliva no le va a hacer prácticamente nada. Aquí lo que nos va a ayudar es el proceso de masticación, que es un proceso mecánico. Entonces, en la boca a las proteínas realmente no les va a ocurrir la gran cosa, pero al llegar al estómago tenemos el primer punto clave. Aparece la pepsina. Esta pepsina pues va a tener una degradación sobre ciertas estructuras y luego, después del estómago, tenemos literalmente el paso del bolo alimenticio a los intestinos. Aquí estaría la conexión, observen aquí en esta parte que de hecho está un poquito como tapado. El estómago ingresa aquí el bolo alimenticio, sigue el camino y a partir de aquí se va a transferir a los intestinos, al intestino delgado inicialmente, en donde tenemos el duodeno, el yeyuno y el ileón, que son las primeras partes de todo el intestino delgado, y posteriormente va a seguir el camino hacia el intestino grueso, ascendente, transverso y descendente, para finalmente llegar al recto y al ano y poder excretar, en el caso de los compuestos sólidos, lo que no se necesite. Recuerden, lo que sí sea absorbido por los intestinos va a ser transferido, por eso aquí tenemos una flecha, del intestino delgado al hígado. Va a ser transferido, pero ¿a través de qué o por cuál es el conducto o cómo funciona? Ah, pues recuerden, todos, todos los tipos de tejidos en nuestro organismo están conectados por un sistema vascular. Entonces, lo que sea absorbido aquí en el intestino va a ser eventualmente transferido a la sangre y redireccionado a donde debe de continuar un camino metabólico. Entonces tenemos nuestro gran trayecto a partir del sistema digestivo en el cual podemos ir ubicando diferentes etapas. Vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión del día de hoy, que se nos acaba el tiempo. Y retomamos la próxima sesión esta parte de degradación ya como tal dentro del sistema digestivo y continuamos con nuestros temas. ¿Alguna duda, chicos, o preguntas de esto que estamos revisando hasta aquí? No, maestra, todo bien. Ok. Muy bien, chicos. Pues entonces hasta aquí le dejamos. Ahorita les genero su asignación de las lecturas que les comenté y nos vemos la siguiente sesión. Que tengan bonita tarde. Igualmente, maestra, gracias. Gracias, maestra. Bye, chicos. Hasta la próxima.